Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 29. Pero antes de leer, vamos a recordar las palabras de la semana pasada. Compartimos con ustedes una palabra profética, una palabra de Dios dada al profeta Zacarías. ¿Recuerdan ustedes? Leímos el libro del profeta Zacarías y leímos ese pasaje extraordinario, capítulo 9, versículo 12, ese pasaje que dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. He aquí, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Una palabra extraordinaria, una palabra de restauración, una palabra de restitución, una palabra de enorme bendición. Te restauraré el doble. Y nosotros habíamos leído momentos antes en el libro de los Reyes el pasaje del profeta Elías, cuando Dios lo envía al arroyo de Querit y dice: vete al arroyo de Querit, tomarás desagua y los cuervos te alimentarán. Pues yo he mandado a los cuervos, dice, que te alimenten. Y los cuervos le traían en la mañana y en la tarde pan y carne, una cosa extraordinariamente sobrenatural. Y por supuesto bebía agua del arroyo. Ahora, nosotros hicimos hincapié en que el profeta tenía un lugar particular, exacto, a donde Dios lo había mandado. No lo mandó al río Jordán, ni lo mandó a otra parte, ni le dijo donde tú quieras. Le dijo: vete al arroyo de Querit. Lo mandó específicamente a un lugar. Ese allí de Dios es el lugar de los milagros, es el lugar de la sobrenaturalidad, es el lugar de la misericordia derramada sobre nosotros, es el lugar donde podemos esperar que la mano de Dios se manifieste a nuestro favor. Nosotros debemos estar, como estuvo el profeta, en el allí de Dios, en el lugar que Dios tiene para nosotros. Juntemos esta palabra con la palabra del mes de enero. Parece mentira, ya se está terminando el año. Pero recuerden que en enero Dios nos habló y nos dijo que en este año 2015 cada uno de nosotros se encontraría o reencontraría con su llamado divino. ¿Recuerdan? No vayan a dejar pasar, ya quedan solo 3 meses. Y noviembre y diciembre. Yo no me quiero perder nunca lo que Dios dice, lo que Dios habla y lo que Dios quiere dar. Yo siempre corro de primero. Seguramente que cuando nos crearon yo venía en el primer grupo. Yo siempre corro, me aferro de la palabra, la creo hasta que la veo en mi vida. Y yo este año he tenido un reencuentro sobrenatural con el llamado divino. Y estoy feliz por ello, por cierto. Entonces no se la vayan a perder. Entonces fíjense ustedes, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos habla, que lo leímos una y otra vez, ustedes recordarán que Dios nos conoció desde antes de los tiempos, y porque nos conoció nos predestinó, y porque nos predestinó nos llamó, y como nos llamó entonces nos justificó y también nos glorificó. Lo leímos nosotros en la palabra. Entonces, ese ahí de Dios es el lugar del llamado, es lo que Dios tuvo para ti como destino, es lo que Dios se propuso para ti cuando te creó. Hay un llamado para cada uno de nosotros y hay un allí de Dios. Y cuando estamos en el allí de Dios, podemos esperar un milagro como ese: que los cuervos vengan puntualmente trayendo pan y carne. ¿No les parece extraordinario? ¿No les parece extraordinario? A mí me lo parece. Pero es porque estamos en el allí de Dios que el Señor se manifiesta de esa forma. Entonces yo pronuncio sobre ustedes la palabra de Dios, la palabra profética: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. He aquí que yo os anuncio hoy que os restauraré el doble, dice el Señor, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el nombre de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, hoy quiero yo elaborar sobre ese concepto y quiero hablarles del plan de Dios.
Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan y lo tuvo cuando le llamó a Abraham y le dijo: Abraham, vete de tu casa, vete de tu tierra, vete de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Es porque Dios tenía un plan. Iba a sacar de ese hombre y de su linaje se iba a hacer un pueblo, y de ese pueblo iba a sacar a su Hijo Jesucristo, para que Dios se encarnara, viniera a la tierra en la forma de Cristo Jesús. Entonces Dios siempre tiene un plan. Y cuando alguna persona parece que se perdió del plan, el Señor siempre tiene una forma amorosa de regresarnos. Y todo lo que Dios hace, y todo lo que Dios dice, y todo lo que Dios permite en nuestra vida está previamente ajustado a su plan. Siempre. Y Dios usa todas las circunstancias. A veces teníamos nosotros un Jacob que se vuelve Israel. A veces tenemos nosotros a unos siervos que se le van a Dios, o parece que se le van, pero el Señor sabe cómo llevar a cada uno. Y a veces suceden cosas difíciles, como por ejemplo José en la cárcel. Es una cosa difícil, a lo mejor no la entendemos, pero no es que se le fue a Dios de las manos. Dios lo tiene todo siempre bajo control, y Dios va a cumplir el plan que Él destinó para cada uno de nosotros. Y nosotros creemos y leemos y entendemos y confiamos que todas las cosas ayudarán a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces empezamos a comprender que Él preparó muchísimas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Dios es todopoderoso. Yo recordé hace poco un tiempo muy difícil que tuve aquí en la iglesia en el año 93. Era un tiempo así como ahora, de mucha convulsión política, y nos afectó muchísimo, y nos vimos nosotros llevados ahí en unas aguas tormentosas. Y entonces yo estaba muy angustiado, muy oprimido por lo que estaba sucediendo, y suena el teléfono y la hermana Ana María me dice: te llama por teléfono el hermano Lester Sumrall. Entonces fui al teléfono y yo quise tanto al hermano Sumrall. Era como una fuente inacabable de sabiduría. Era un hombre impresionante, con una trayectoria y con una vida para Cristo que ustedes no tienen idea. Empezó a servir al Señor a los 16 años y lo sirvió 68 años, y de ahí murió a los 84. Estaba enfermo con una afección como tuberculosis, y entonces estaba tendido en la cama, y los papás y todos estaban pensando que se moría, y tuvo una visión y vio una Biblia de un lado y un ataúd del otro, y dice que Dios le dijo: si quieres te mueres, o si quieres predicas. Se paró rápidamente y dijo: predicaré. Y vivió hasta los 84 años, y nosotros lo gozamos muchísimo tiempo. Bueno, entonces yo estaba angustiado, le estaba contando antes de esta pequeña distracción. Yo estaba angustiado, y Ana María llega y dice: te llama por teléfono el hermano Lester Sumrall. Entonces voy al teléfono, pero el hermano era así como se los voy a describir, ni siquiera hola decía. Yo llegué al teléfono, digo aló, y contesta: Dios todavía sigue sentado en el trono. Eso fue todo lo que me dijo, y eso es todo lo que yo necesitaba oír. No importa las circunstancias que estemos viviendo, Dios está sentado en su trono, y es nuestro Padre, y es un Padre de amor y de misericordia y de compasión y de bondad. Él sabe lo que está haciendo. Bueno, yo quiero hablarles del plan de Dios, y entonces les voy a llevar a Jeremías 29:11, que dice así: porque yo conozco los planes que para vosotros tengo, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Dios, miren qué linda la palabra esperanza que nos aparece por todas partes, ¿no? Qué lindo Dios. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Ahora dice el Señor: yo conozco los planes que para vosotros tengo, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Obviamente, la esperanza se refiere en muchísimas de las ocasiones en que se describe en la Biblia como la esperanza de la vida eterna. Pero no es solo esa esperanza la que tenemos. Tenemos la esperanza de vivir aquí en la tierra de la mano de Él, viviendo en un estado absolutamente sobrenatural. No estoy diciendo que no tengamos pruebas, no estoy diciendo que no existe el enemigo, no estoy diciendo que no hay necesidades. Por supuesto que las hay, pero en todo eso somos más que vencedores en aquel que nos ama, en Cristo Jesús. Como dice Pablo,
todas estas cosas, tuve todas esas tribulaciones, pero de todas me libró el Señor. Entonces, yo estoy, ¿cómo se dice?, empeñado en que cada uno de nosotros logre llegar a la I de Dios de manera de vivir una vida sobrenatural. Una vida sobrenatural conlleva la paz con Dios, la paz con nosotros mismos, conlleva la paz de nuestra familia. Es importante que toda nuestra familia tenga paz, que conozca a Cristo, que esté en el Señor. Miren, nosotros estamos viviendo un momento complicado, difícil. Mi mamá el mes que viene va a cumplir 91 años. Entonces, a veces está muy bien. Hoy en la mañana estaba muy bien, pero a veces no. A veces ayer en la noche no estaba nada bien, o ayer en la tarde. Entonces, estamos viviendo eso. Pero aún dentro de todo, ustedes llegan y la enfermera se asusta y llamó por teléfono toda nerviosa ayer y dice: es que doña Coralia está hablando incoherencias, incoherencias para ella, pero mi mamá se puede hablar con Dios y lo mira y le habla y le contesta, ¿me entienden? Entonces, esto que yo quiero transmitirles, a ver cómo me salen palabras, es que nosotros le entreguemos nuestra vida a Jesús con totalidad, con plena confianza de que Dios tiene un plan para nosotros, que lo va a cumplir, que es un plan de bien y no de mal, que nos quiere dar un futuro, que nos quiere dar una esperanza, que nos invita a regresar al lugar del refugio, a la fortaleza, porque somos y seremos prisioneros de esperanza, porque creemos en Él. No solo es esperanza, es fe en Dios. Recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, llegar a ese lugar, a ese cobijo, debajo de la sombra del Altísimo, debajo de su mano poderosa, donde estamos cubiertos con toda nuestra familia. Y dice la palabra: caerán a tu lado 1000 y 10,000, pero a ti no te sucederá nada. ¿Por qué? Porque estamos en el ahí de Dios. Y lo que yo quiero decirles es que ese allí es el lugar del llamado divino. Porque claro, la pregunta surge natural: entonces ¿dónde es, hermano? Dígame dónde es ese ahí. Pues que no se lo va a decir un hermano, se lo va a decir el Padre. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y aquí me gusta tanto contarle a usted que cuando Martín Lutero sufrió persecución, se refugió en el castillo y se dio a la tarea, se refugió en el castillo de su protector y se dio a la tarea de traducir la Biblia. Y entonces tradujo la Biblia, que estaba en latín y que solo la podían leer ciertas personas y pocos que eran académicos y que conocían el latín, el pueblo no. Entonces él la tradujo para el idioma del pueblo, para que todos pudieran leer la Biblia, para que no hubiera intermediarios, sino que todos pudieran ser guiados por el Espíritu Santo para comprender la palabra. Y entonces cuando lo hizo, se encontró la palabra llamado. Esta palabra de la que estamos hablando se encontró con una palabra que se puede decir llamado o llamamiento divino, y la tradujo como trabajo. Una cosa extraordinaria. Y entonces la gente entendió que el llamado de Dios era similar a trabajar para Dios en cualquier lugar donde Dios le hubiera llamado. No tenía que ser monje, en ese entonces eran monjes. No tenía que ser un monje, posteriormente después pastores. No tenía que serlo. Podían estar llamados en el lugar donde Dios les había colocado y cumplir su llamado divino, haciendo todo como para el Señor, como dice la palabra en los labios de Pablo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un llamado. A veces, en mis tiempos, cuando yo comencé, lo único que podía hacer y tenía que ser era pastor. No había había evangelista también. Evangelista y pastor, olvídese, no habían profetas, ni habían apóstoles, ni nada de esas cosas. Sino que todos o eran pastores y punto. No había otra cosa. Todo ha cambiado. No mucho, pero un poco ha cambiado. Y hoy hay una multiplicidad de ministerios accesibles para la persona que no necesariamente es de tiempo completo. O sea, usted puede ser un profeta, usted puede ser evangelista, usted puede ser un adorador, usted puede ser un salmista, etcétera, y además tener su trabajo. O sea, no necesariamente es ministerio de tiempo completo. Algunos fuimos llamados al ministerio de tiempo completo también. Eso es otra cosa. Y entonces se dedica uno en espíritu, alma y cuerpo y toda la familia y etcétera, ¿no? Pero no todos tienen ese llamado. Ahora se habla del tema de los montes o las montañas, los 7 montes.
no es otra cosa que las esferas. Las esferas, siempre han existido las diversas esferas de acción. Se habla de esfera en el sentido de jurisdicción, de acción, diferentes campos de vida. Hay, por supuesto, el campo de los negocios, hay el campo de la academia o de la educación. Hay muchísimos campos, hay el campo de la música, el campo de la adoración, muchísimos. Y donde sea que Dios le haya puesto a usted, allí es el ahí de Dios para usted. Y ahí es donde usted va a vivir una vida sobrenatural. Hay una equivocación. Mire cómo quise yo al hermano T.L. Osborne. Y el hermano T.L. hacía sus cruzadas y no las quería hacer en una iglesia. Y por más que la iglesia fuera bonita o lo que fuera, no quería hacerlo. Entonces un día le dije, pero no logramos conseguir un local. Vamos a la iglesia si no conseguimos un local. No, tenemos que conseguir local, dice él. Porque cuando la gente entra a la iglesia, le hace así, clic. Dije, ¿cómo así? Sí, dice, la gente tiene un switch en el cerebro, así decía él. Dice, y cuando entra al edificio de la iglesia, clic, se pone en iglesia mood. No, esas son cosas mías. Se pone ahí en el modo de iglesia. Y entonces cree que ahí van a pasar los milagros. Por supuesto que pasan. Y cree que ahí es donde se manifiesta Dios. Por supuesto que se manifiesta. Pero no es el único lugar donde se manifiesta. Preferible, o yo prefiero, que Dios se manifieste las 24 horas, donde sea que esté. ¿Me entienden lo que digo? No es que Dios está limitado al templo. Dios no está limitado al templo. Nosotros somos el templo. Nosotros llevamos al Espíritu Santo adentro. Él está con nosotros, sobre nosotros y dentro de nosotros. ¿Sí o no? Entonces, de lo que se trata es de vivir 24 horas al día en la sobrenaturalidad de Dios. Y es lo que el Señor nos está diciendo. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Y todavía añade aquí que hoy os digo otra vez que os restauraré el doble. Y luego nos dice el Señor, porque yo conozco los planes que para vosotros tengo, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Dios Todopoderoso tiene un plan para cada uno de nosotros. Y todos vamos caminando, todos, todo el tiempo. Y ojalá que vayamos hacia arriba, y ojalá que vayamos avanzando, y ojalá que todos nos estemos moviendo. Todos vamos avanzando. Somos peregrinos en este lugar, en esta tierra, porque vamos camino de la vida eterna. Pero en el camino hay un entrenamiento para cada uno de nosotros. Un entrenamiento para ese día que asistamos a las bodas del Cordero y que después pasemos de la novia a ser la esposa y a reinar con Cristo por los siglos de los siglos. Entonces, ese llamado de Dios para cada uno de nosotros es lo más importante de encontrar. ¿Cómo hago para oír qué espera de mí? ¿Cómo hago para saber qué es lo que Él quiere? ¿Cómo hago para saber dónde queda el ahí de Dios? ¿Cómo hago para determinar ese sitio donde Dios va a usar aún a los cuervos para mandarme pan y carne si hay necesidad? Porque Dios me va a mostrar su poder, porque Dios es un Dios de milagros, porque Dios es un Dios todopoderoso, más que suficiente, porque Dios quiere mostrar su mano de poder en favor mío y en favor de cada uno de nosotros. Entonces yo quiero estar en el ahí de Dios. Yo no sé en qué medida cada uno sepa ese sitio. No sé en qué medida cada uno de los que me está escuchando sepa con perfecta claridad. Yo sé cuál es el ahí de Dios para mí. Yo lo sé con precisión, yo lo sé con exactitud, yo lo escuché de parte de Dios. Si usted lo sabe y lo conoce, bueno, dichoso usted, Dios le bendiga. Es una cosa maravillosa. Y ahora le queda la segunda parte, que es obedecer e ir al ahí y hacer lo que Dios le llamó a hacer. Y si no lo conoce, pues de eso se trata precisamente este 2015. De que cada uno de nosotros tenga un encuentro o un reencuentro con ese llamado divino. Yo le voy a contar una historia que ya le he contado muchas veces. Teníamos un pequeño grupo hace 30 y algo años de un pequeño grupo de estudio bíblico. Y mi suegra nos enseñaba y nos discipulaba. Y nosotros éramos muy nuevos. Mi mamá, mi hermana, mi papá y yo recibimos a Cristo más o menos en un periodo de 8 semanas. Del día que yo recibí a Jesús al día que mi hermana y después mis papás, 1 mes y medio, 2. Entonces nos discipulaba mi suegra y éramos nuevos de no saber nada y a leer la Biblia y aprender. Y mi suegra usaba la frase: es que el Señor me mostró, es que el Señor me dijo, es que el Señor me enseñó. Y mi mamá empieza a decir: pero ¿y cómo es que a ella le habla y a mí no?
Y mi mamá, siendo determinada como su servidor, se puso delante del trono de Dios a orar todos los días por 6 meses. Señor, ¿y por qué no me hablas? Padre, ¿y por qué a ellos les hablas y a mí no me hablas? Señor, ¿y por qué no me dices? Y Señor, ¿y por qué no me visitas? Y Señor, 6 meses. Y un día mi mamá estaba dormida en su cama a las 6 de la mañana o antes, cuando la despiertan, y ella se despierta. ¿Y quién es? Y mira y se asusta y dice: soy Jesús que he venido a hablarte. Y se la lleva a la sala y se sientan 2 horas en la sala y le habló por 2 horas. Y mi mamá le preguntó por cada uno de sus seres queridos, mi papá, mi hermana, yo, y el Señor le habló de todos. Y mi mamá tuvo el buen juicio después de apuntarlo todo en un cuaderno que todavía guarda. Y en el cuaderno están escritas cosas que ahora, 35 años después, hemos vivido, pero que a ella se lo dijo el Señor. Y que le habló, por ejemplo, de Harold, que no había nacido Harold, no existía. Y ya el Señor le habló no solo de nosotros, sino le habló de su descendencia. Ella perseveró 6 meses. ¿Cuántos quieren que Jesús los despierte y los lleve a la sala y hablar 2 horas? ¿Qué es lo que yo estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que si yo no supiera con claridad y con precisión mi llamado, y si yo no supiera dónde es el ahí de Dios para mí, para Harold, entonces estaría hincado orándole a Dios hasta que me lo revelara, porque va a ser la más grande y más importante revelación que necesito para vivir en el punto exacto debajo del lugar de la obediencia a Dios.